Muy buenos días, familia. Aquí seguimos un día más, una mañana más de jueves para seguir compartiendo y estudiando la palabra de nuestro buen Dios, que hoy va a estar centrada en el Evangelio de Mateo, capítulo 14, versículo 5, que nos dice así: Y Herodes quería matarle, pero temía al pueblo porque tenían a Juan por profeta. El rey Herodes había encarcelado a Juan el Bautista porque Juan le había recriminado su pecado, que era el estar con la mujer de su hermano Felipe, y le dijo que no, que eso no estaba bien, que no era lícito, porque así la palabra de Dios lo dice, lo determina en el libro de Levítico. Mateo nos enseña que el deseo de Herodes no era realmente encarcelar a Juan, sino que lo que quería era matarlo. Si hubiese sido por el rey, Juan hubiese muerto en ese mismo momento. Pero Mateo nos da la razón, nos da el motivo por el cual no lo mató, sino que simplemente lo encarceló. Y es que Herodes temía al pueblo porque el pueblo tenía a Juan por profeta. Pero cuando nosotros acudimos, por ejemplo, al Evangelio de Marcos, que también Marcos nos va a contar esta historia de Herodes con Juan, nos va a contar este episodio, y nos vamos hasta el capítulo 6 y el versículo 20. Allí Marcos nos arroja todavía más luz y nos dice que Herodes reconocía que Juan era un hombre justo y santo, y que por eso le estaba guardando a salvo. Así que Herodes no solamente no mató a Juan por temor al pueblo, sino porque él reconocía la integridad de Juan. Todos conocemos el final de esta historia, ¿verdad? Bueno, y si no la conoces, en estos días la vas a descubrir y te vas a dar cuenta que al final Herodes mandó a matar, mandó a decapitar a Juan. Pero fue por otros motivos que, bueno, ya Dios mediante veremos en los próximos días. Pero para este entonces, a pesar de que Herodes metió preso a Juan, aún así sabía que Juan era una persona justa, sabía que Juan era una persona santa. Y esto a mí me hace recordar esa bienaventuranza que Jesús dijo en el famoso Sermón del Monte, en este Evangelio de Mateo, en el capítulo 5, versículo 11, cuando dijo: Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen, os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. No sé el motivo que tuvo que dar Herodes al pueblo para meter a Juan en la cárcel, pero fuese cual fuese el motivo que dio, tuvo que mentir. Qué hermoso es que para que alguien pueda hablar mal de ti, hablar mal de nosotros, tenga que mentir. Tenga que inventarse 1001 historia para poder desacreditarte. El problema está cuando se habla mal de nosotros diciendo la verdad. Por eso es muy importante que nosotros guardemos nuestro testimonio. Yo sé que hay personas, hay gente que dice que le da igual lo que la gente diga de ellos, porque aquí solo importa lo que Dios piense y diga de mí. Sí, en cierta parte tienen algo de razón, pero también es muy importante el testimonio que tenemos para con los de fuera. El apóstol Pablo le dijo a los colosenses, en el capítulo 4 y en el versículo 5, que nosotros tenemos que andar sabiamente para con los de afuera. En la primera carta que Pablo le escribe a los tesalonicenses, allí en el capítulo 4 y versículo 12, también dice que tenemos que conducirnos honradamente para con los de fuera. Así que llegados a este punto, quiero hacerte una pregunta. ¿Qué crees que la gente de ti piensa? Ojo, porque no estoy hablando de tus hermanos en la fe, que también es importante su opinión, sino que me refiero más bien a las personas de tu entorno que no conocen a Jesús. ¿Tienes buen testimonio para con ellos? ¿Te consideran una persona justa, una persona santa, como Herodes consideraba a Juan? Porque entiende algo, nuestra vida puede hacer que la gente rechace a Dios o que glorifique a Dios. Jesús dijo en este Evangelio de Mateo, también en el capítulo 5 y versículo 16, que nuestra luz debe alumbrar a las personas de tal manera que ellos, viendo nuestras buenas obras, acaben glorificando a nuestro Padre que está en los cielos.
La gente cuando ve nuestra conducta, cuando ve nuestro proceder, la gente cuando nos observa en nuestro día a día, eso les va a influir mucho en querer acercarse a Dios o por el contrario no querer saber nada de Dios. Y esto es fundamental para todos los creyentes, pero sobre todo para aquellos que quieren ejercer el ministerio en la casa de Dios. Pablo le dijo a Timoteo en esa primera carta que le escribe, ahí en el capítulo 3, versículo 7, cuando ahí le está dando unos requisitos que debe cumplir un pastor. Pablo le dice que un pastor es necesario que tenga buen testimonio de los de fuera para que no caiga en descrédito. Es necesario que nosotros tengamos buen testimonio. Así que por favor, cuídalo. La Biblia nos enseña en la segunda carta que Pablo le escribe a los Corintios, allí en el capítulo 13 y en el versículo 2, que nosotros somos cartas conocidas y leídas por todos los hombres. La gente del mundo, la gente inconversa, la gente que no conoce a Dios, la Biblia dice que lee nuestra vida. Y si nuestra vida no refleja a Dios, ellos no van a tener ningún tipo de interés en acercarse a Dios. Si tu día a día se basa, qué sé yo, en estar todo el día enfadado, enfadada, en estar de mal humor, si tu día a día se resume en estar atacando a las personas, en estar en medio de pleitos, de contiendas, de chismes, si te pasas todo el día criticando, bueno, qué sé yo, cosas similares, aunque tú no lo creas, la gente te está observando. Juan el Bautista tenía buen testimonio con la gente. Todo el pueblo lo tenía por profeta y además el propio rey Herodes, el concepto que tenía de él era que era una persona justa y una persona santa. Bueno, y por otra parte, antes de terminar, me gustaría resaltar el hecho de que al final el poder siempre lo tiene el pueblo. Herodes, aunque era el rey y aparentemente podía hacer lo que le daba la gana, lo que quería, aún así sus decisiones estaban supeditadas a la opinión del pueblo. Y aunque Herodes quería matar a Juan, no lo hizo porque tenía miedo al pueblo. ¿Sabes por qué? Porque la gente es quien tiene el poder, es el pueblo, la muchedumbre, las multitudes. Los reyes no son nada si no tienen gente a quien reinar. Los políticos no son nada si no tienen un pueblo que gobernar. Así que en la unidad del pueblo está el poder. Hay una oración de Jesús, ahí en la Biblia, que los entendidos dicen o la consideran como la oración más poderosa de Jesús. Y es esa oración que recoge el Evangelio de Juan en el capítulo 17, que Jesús hace antes de ser arrestado para posteriormente ser crucificado. Y entre otras cosas, Jesús oró diciendo, ahí en el capítulo 17 de Juan, en el versículo 21, que todos los creyentes tenemos que ser uno. De la misma manera que Jesús y el Padre son uno, así también nosotros tenemos que ser uno para que el mundo pueda creer que Jesús es el Hijo de Dios. Si el pueblo de Dios se uniese más, la gente creería más en Jesús. Si los miles de millones de creyentes que hay sobre toda la faz de la tierra nos uniésemos a una sola voz, el Evangelio correría infinitamente más rápido, porque la unidad entre nosotros hace que la gente quiera acercarse a Jesús, quiera reconocer a Jesús y quieran glorificar a nuestro Padre Celestial que está arriba. Amén. Vamos a orar en esta mañana, vamos a darle gracias a nuestro buen Dios. Señor, te damos las gracias porque tú eres bueno, Señor. Gracias porque tu misericordia siempre está con nosotros. A pesar de nuestros pecados, a pesar de nuestros errores, tú siempre estás con nosotros. Perdónanos, mi Dios. Perdónanos por tantos pecados que cometemos. Oramos en el nombre de Jesucristo para que tú nos guardes, nos bendigas en el día de hoy. Tu mano poderosa esté sobre nuestra vida. Y gracias te damos por todo lo que estás haciendo y por todo lo que vas a hacer. Y oramos, Señor, por la unidad de tu pueblo, para que todos, como dijo Jesús, podamos ser uno. Gracias, Señor, por todo lo que estás haciendo y por todo lo que vas a hacer. En el nombre bendito de tu Hijo Jesús. Amén.
Que Dios te bendiga, nos vemos mañana, Dios mediante, para seguir compartiendo y estudiando la palabra del Señor. Bendiciones.